Señor. Amado Señor, Padre bueno, gracias te damos, Padre, por la vida del hermano Roberto, Señor. Sé, Señor, que tú lo has escogido de antemano para transmitir tu palabra. Hoy, pues, Señor, queremos encomendarlo en tus manos, Señor, para que tú le des todas las herramientas que él necesita, Señor. Dale la autoridad, dale las palabras, Señor, para que él transmita esa palabra que tú quieras, Señor. Que no sean las palabras de él, sino que sean tuyas, Señor. En tus manos te lo abandono, Señor, y pido, Señor bendito, que tu doble unción de tu Santo Espíritu sea derramada sobre él. Tus manos te lo entrego, Señor, y nosotros, Padre amado, te pedimos también que nos des sabiduría, entendimiento para comprender tu palabra, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Quién vive? Y a su nombre y a su pueblo, victoria. No se oye. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre y a su pueblo. Mis hermanos, hoy es un día de alegría, hoy es un día de gozo, hoy es domingo de resurrección, ¿verdad? Estamos culminando lo que dentro de la iglesia conocemos como el Triduo Pascual, ¿verdad? ¿Sabemos qué es el Triduo Pascual? ¿O se nos pasó por alto? ¿Verdad? ¿Qué es el Triduo Pascual? Eso es lo que estamos culminando el día de hoy. El miércoles culminamos la Cuaresma y entramos a esto hermoso. El Triduo Pascual es la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Si en verdad, mis hermanos, nosotros amamos al Señor Jesucristo, si en verdad lo tenemos muy dentro de nuestro corazón, debiésemos haber vivido con amor estas tres partes en la vida de Jesús. Las debimos haber vivido de una manera especial, mis hermanos. Son circunstancias por las que tuvo que haber pasado nuestro Señor Jesucristo. De verdad, qué alegre es gritar junto a la iglesia, ¿verdad? Resucitó, está vivo. Sí, mis hermanos, de verdad, vieran que hoy en la mañana, cuando fui a dar la comunión a los enfermos, íbamos caminando pasamos por una iglesia, ¿verdad? Y estaban alabando. Y para ellos ese es el gozo, esa es la alegría de estar cantando, de estar alabando. Pero hasta ahí su alegría. La alegría de nosotros tiene que ser distinta. La alegría de nosotros se tiene que ver en el rostro, se tiene que manifestar, porque Cristo está vivo, porque no se ha ido, no, esa tumba está vacía. Jesús se quedó en medio de nosotros, parte del Triduo Pascual que vivimos el jueves en la noche, la institución de la Eucaristía, la institución sacerdotal. El centro de nuestra vida es Cristo, Cristo vivo, bajo las especies de pan y vino. El que come y bebe mi sangre tiene vida eterna. Sí. ¿Cómo es posible que alguien que no tiene a Cristo de la manera en que nosotros tenemos esté más alegre que nosotros, esté más sonriente que nosotros? Entonces tenemos que reflexionar, mis hermanos, porque Cristo no está muerto. La pregunta es esta: ¿cuántos en verdad lo sentimos? ¿Cuántos en verdad sentimos esto en nuestro corazón de que Cristo está vivo? ¿Cuántos? ¿Cuántos vivimos? ¿Qué es lo que vivimos?
¿Qué es lo que llevamos dentro de nuestro corazón? Fíjense, mis hermanos, que aquellos discípulos, inclusive los apóstoles, habían quienes aún no entendían, no comprendían esta parte de que Jesús tenía que morir y también iba a resucitar. Miren, mis hermanos, les digo esto porque para llegar a la alegría de su resurrección debimos haber pasado por el dolor, por el sufrimiento de su pasión, por la tristeza de su muerte. Si no es así, ¿cuál es nuestra alegría el día de hoy? Si no vivimos ese dolor, si no vivimos el sufrimiento, si no lloramos, o nadie de nosotros llora cuando se muere alguien. Somos tan duros de corazón que no derramamos lágrimas. Esa es la razón. Porque si nosotros no llegamos a sentir esto en nuestro corazón, tienen razón los hermanos que nos critican que somos católicos de tradición y de costumbre. Sí, si no lo sentimos, ahí está. Esa es la razón. Tradición y costumbre. Pero cuando lo sentimos, miren, mis hermanos, la situación es distinta. Yo no soy muy de procesiones, no soy mucho de esto, pero cuando vemos a Jesús y lo llevan en andas, esa imagen de Jesús, ¿a quién no se le remueve la conciencia de ver ese rostro de sufrimiento? ¿O solamente vemos que pasa las andas y nos persignamos? Señor, así nada más. ¿Cuántos se animaron a ver nuevamente la película de la Pasión esta semana? ¿Cuántos? Y los que la vieron, si es que la vieron, derramaron algunas lágrimas. Vean, mis hermanos, todo lo que Jesús tuvo que pasar por causa nuestra. Sí. De verdad, estaba leyendo yo un documental el día de hoy de ese actor Caviezel, creo que es así, tal vez no lo puedo pronunciar bien, diría alguien, no lo puedo pronunciar bien, que es el actor que hizo de Jesús en la Pasión. Y estaba él dando su testimonio. Él dice el día de hoy: soy católico. Y en la película de la Pasión me dice católico. Así lo dice él. Dice que él vivió esa actuación de una manera en donde él no la entendía, no la comprendía. Días de dolor de cabeza, días de dolor en su cuerpo, se le dislocó el hombro varias veces por cargar la cruz, ya sentía que se moría, le dio neumonía, le dio pulmonía, porque inclusive se le rompieron unas costillas, porque sintió los latigazos en su cuerpo. Un actor al que no le pegaron con todo el hambre con el que le pegaron a Jesús, ¿verdad? Y entonces cuando uno llega al día jueves santo, y no solamente de ir y de participar en la misa, el lavatorio de los pies, de hecho, gracias a los que estuvimos en esa hora santa del jueves santo en la iglesia, de verdad, ese amor de Jesús, de no dejarnos solos, se quedó bajo las especies de pan y vino para acompañarnos. El que no quiere entender lo que dice la Escritura, su problema. Pero él es claro: esto es mi cuerpo entregado
por ustedes. Esta es la sangre de la nueva alianza eterna. La sangre derramada por ustedes. Y aún así, ¿qué pasó? Era más alegre hacer una alfombra que vivir la pasión de Cristo. Sí. El día viernes, la resurrección del Señor, para los discípulos, murió. Aún no comprendían, murió. Y muchos creyeron de que todo había acabado. Pero el día domingo, cuando llegan aquellas mujeres y ven la tumba vacía, la cosa cambia. La cosa es distinta. Porque, ¿dónde está? Les digo esto a mis hermanos, porque sin su pasión y sin su muerte no habría resurrección. ¿Ah? Y eso es precisamente lo que sucede en nuestra vida. Muchos queremos llegar hasta el punto de la resurrección, pero sin haber pasado por momentos de dolor. Incluso tenemos miedo de pasar por el momento de la muerte. Sí. Tenemos miedo por pasar ese momento difícil de la muerte. Y no estoy hablando de una muerte física. De verdad, no les estoy hablando de una muerte física. Porque la muerte física, nosotros, los humanos, ahí va a acabar. Ahí va a acabar nuestro cuerpo, pudriéndose. 3 metros bajo tierra o en un panteón, como sea, pero ahí se va a acabar. No les estoy hablando de una muerte física. Estoy hablando de una muerte en el alma, en el corazón, de una muerte a este mundo, a una muerte verdaderamente que nos aleje verdaderamente del mundo. Miren, mis hermanos, muchos, la gran mayoría, hemos pasado por momentos muy difíciles en la vida: sufrimiento, dolor, pena, angustia. Y esto, mis hermanos, a nosotros nos ha llevado a la gran necesidad de tener que ir en búsqueda de alguien que nos entienda, de alguien que comprenda nuestra necesidad, que alguien que comprenda nuestra tristeza. Hemos tenido que ir al encuentro de Jesús, del resucitado. ¿O no es así? ¿Alguno de nosotros no ha pasado por eso? Gloria a Dios. Jesús es el único, mis hermanos, que de alguna manera nos ha dado la fuerza para soportar todo el peso del desprecio, que nos hagan de menos, que se olviden de nosotros. Jesús nos ha dado la fuerza para seguir luchando, aun cuando todo lo veíamos perdido, aun cuando pensábamos que todo se había acabado. Ahí estaba Jesús. Yo soy testigo de eso. ¿Cuántos de ustedes son testigos de eso? De que cuando sus fuerzas se habían acabado, ¿quién vino a renovar esas fuerzas? Cristo, el resucitado. La gran mayoría nos hemos tenido que arrastrar en ese fango, en la podredumbre, nos hemos tenido que embarrar del lodo de la miseria para sentir la necesidad de que alguien venga y nos rescate. Y el único que ha podido rescatarnos es Cristo, el resucitado. Mis hermanos, muchos aún tienen miedo de morir. ¿Sí? De morir a este mundo que es engañoso,
porque nos ofrece alegrías pasajeras. Y tenemos miedo de morir a este mundo porque tenemos miedo de que este mundo se olvide de nosotros. Esa es la razón por la cual no morimos al mundo. Porque creemos que el mundo se va a olvidar de nosotros. Tenemos miedo a perder lo que en realidad nos está perdiendo. Esa es la razón. Tenemos miedo de perder lo que nos está perdiendo. Miedo a perder, dice, entre comillas, amigos, amistades, familia. ¿Qué dirá mi hermana? ¿Qué dirá mi primo? ¿Qué dirá mi hermano? Tenemos miedo a eso. Es que si ya no voy ahí, mis amigos se van a olvidar de mí, ya no me van a tomar en cuenta. Tenemos miedo de morir al mundo. Tenemos miedo a no ser tomados en cuenta. Tenemos miedo a perder la diversión, el pasatiempo. Tenemos miedo a dejar de ser lo que somos. Todo eso y muchas cosas más. A eso es a lo que tenemos miedo, morir. Pero, mis hermanos, sin que todo esto pase por nuestra vida, será muy difícil, o mejor dicho, nunca vamos a poder llegar a una verdadera resurrección. Tenemos que morir. ¿Queremos resucitar? Tenemos que morir. ¿Quién puede resucitar sin haber muerto? Nadie. Definitivamente no hay nadie. Yo siempre lo he dicho. Dichosos aquellos que han llegado a los pies del Señor sin haber tenido que pasar por toda esa tribulación. Dichosos. Pero también dichosos los que hemos sido forjados como el oro para encontrarnos con el resucitado. Dichosos. El oro tiene que pasar por el fuego para ser purificado. Y eso es lo que a muchos nos ha tocado que pasar, por el fuego. Entonces, hoy vamos a ver algunos pasajes de Jesús. Miren, no solo de la resurrección, sino que antes de la resurrección. ¿Por qué antes de la resurrección? Porque muchos estamos felices de que hoy hay resurrección, pero no vemos lo que ha pasado antes de que esto sea realidad, ¿verdad? El Señor ya había anunciado por anticipado lo que debía padecer, y por lo mismo ya había prevenido a los suyos, a los apóstoles, que era lo que iba a pasar, ¿verdad? Lo que podría pasar. Y también les dijo que debían de estar despiertos y en oración. Esa noche previa, cuando van a apresar a Jesús, él mismo se lo dice a los apóstoles: Pedro, no han podido, no han aguantado ni siquiera una hora. Así, ni siquiera una hora. Como diríamos nosotros hoy en día, él bien jodido ahí viendo cómo cargaba con el peso de nosotros. Miren, esa película de la pasión, la miro yo bastante real, ¿verdad? Cuando esa parte me llama la atención, cuando el maligno, el demonio, el diablo se acerca a Jesús y le dice: ¿tú crees que un solo hombre puede cargar con el peso de todos? ¿Será que solo un hombre puede cargarlo? Tratando de presionarlo a no hacer la voluntad de Dios. Y ese era el dolor de Jesús. Por eso dice que sudó sangre. Y por eso le decía al Señor: aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Y saben por qué le dice que por qué no han podido aguantar tan siquiera una hora en oración? Mis hermanos, hasta los elegidos podrían haber sido engañados de la realidad. ¿Sí? Veamos a Judas. ¿Fue engañado? Sí, fue engañado. Hasta el mismo Pedro fue engañado, por eso lo negó. Por eso es que él decía que no habían aguantado ni siquiera una hora, y por eso nos habla en la palabra de Dios
en el Evangelio de San Marcos, capítulo 13, versículo 31, cuando Él nos dice: cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Ahí habla del día y la hora. Él ni siquiera Él sabe el día y la hora. Por eso, velen, estén despiertos, porque todo va a pasar. Miren, mis hermanos, lo importante aquí no es alimentar el miedo por la destrucción del mundo o el miedo al juicio final, sino aquí lo importante es que nosotros podamos discernir los signos del tiempo que estamos viviendo. Guerra en Israel, Irán, Rusia, Croacia, grandes terremotos en el mundo. Y miren, y todavía así, con todas estas señales del tiempo presente, todavía sí nos damos el lujo de hacer lo que se nos dé la gana. Nos damos ese lujo. Ay Dios, si leo el Apocalipsis, faltarán todavía 2-3 siglos. No, pues si el mismo Jesús lo dice, que Él no sabe ni el día ni la hora, solo está reservada para el Padre. Entonces, mis hermanos, esto es bien difícil. Nosotros tenemos que aprender a leer la voluntad de Dios en todos los momentos de nuestra vida. Vivamos plenamente el tiempo presente, lo que estamos viviendo, y esperemos la venida del Señor, pero con gozo, con alegría, no con miedo. Esa es la realidad. No tengamos miedo. Ay, es que, miren, yo voy a ir a la iglesia, hoy sí me voy a convertir, hoy sí le voy a decir sí al Señor, pero no porque lo siento en mi corazón, sino le voy a decir sí porque tengo miedo. No, no le digamos sí por miedo. Hagámoslo con nuestro corazón, con alegría, con gozo. No nos estemos preocupando por cuándo va a venir el Señor. Preocupémonos por encontrarlo ahora que está viniendo constantemente a nosotros por medio de su palabra. Eso, preocupémonos de encontrarlo ahora por medio de su palabra. Me impactó las palabras que dijo un hermano en nuestro retiro de compromiso de este año. Me impactaron las palabras, todavía resuenan en mi mente, y yo decía, llegó un momento en que yo me ponía a analizar, pero ¿cómo es esto? Y él decía: oremos por los que estamos aquí, preocupémonos por los que estamos aquí, no por los que están allá afuera. Por ellos oremos, para que el Señor toque su corazón, por los que estamos aquí. ¿Qué dice el Señor en el Evangelio de San Juan? Te pido por estos que me has dado, para que no se pierdan. Por los que están perdidos, oremos. Por los que estamos aquí, pidámosle a Dios que nos sostengamos y que nos mantengamos. El Evangelio de San Juan, capítulo 20, y versículo del 1 al 9. Es el Evangelio del día de hoy. Pongámonos de pie, vamos a leer este Evangelio. Le vamos a pedir permiso al Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: el primer día de la semana, muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena va al sepulcro y observa que la piedra está retirada del sepulcro. Llega corriendo a donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo, el que era muy amigo de Jesús, y le dice: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salió Pedro con el otro discípulo y se dirigieron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro y llegó primero al sepulcro.
Inclinándose, vio las sábanas en el suelo, pero no entró. Después llegó Simón Pedro, que le seguía, y entró en el sepulcro. Observó los lienzos en el suelo y el sudario que le había envuelto la cabeza, no en el suelo con los lienzos, sino enrollado en lugar aparte. Entonces entró el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó. Todavía no habían entendido que, según la Escritura, él debía resucitar de entre los muertos. Los discípulos se volvieron a casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús resucitó y vive en medio de nosotros. No estamos esperando que vuelva, porque en realidad Jesús nunca se fue. ¿Sí? No estamos esperando que Jesús vuelva, porque en realidad Él nunca se fue, nunca se ha ido. Lo que nosotros estamos esperando es la manifestación gloriosa de ese Jesús que siempre ha estado en nosotros. Una manifestación gloriosa, porque Él nunca se fue. Él está aquí en medio de nosotros. Me gusta esta frase de San Agustín. San Agustín dice, así decía, dice: ¿qué mal te buscaba, amado mío? Porque te buscaba afuera, y afuera nunca te encontré. Mas cuando te busqué adentro, adentro te encontré y descansé. Miren qué palabras más hermosas las de San Agustín. ¿Por qué? Porque San Agustín buscaba a Jesús en el mundo, en los placeres, en la alegría de la vida de este mundo, en los deleites, en todo lo que el mundo nos ofrece. Ahí buscaba San Agustín a Jesús, pero no lo encontró. Cuando lo buscó dentro de él, dentro de su corazón, ahí lo encontró, y logró alcanzar la paz. Muchos, miren mis hermanos, hoy en día siguen buscando a Jesús entre los muertos. Ahí no lo van a encontrar nunca. ¿Por qué? Porque Jesús ha resucitado. Pero mientras no resucite dentro de ti, dentro de tu corazón, creo que es poco lo que se puede hacer. ¿Sí? ¿Sabes lo que le pasaba a San Agustín? Buscándolo fuera de sí, nunca lo iba a hallar. Estaba ahí. ¿Por qué? Porque Jesús es fiel. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Es su promesa. No los dejaré ni los abandonaré. Yo estaré contigo en todo lo que emprendas. Oiga, cuántas promesas ha hecho Dios, ha hecho Cristo por nosotros. ¿Cuánto? ¿Ha fallado alguna vez? Que nosotros sintamos que nos ha fallado es una cosa, pero de que Él falle, esa es otra cosa. ¿Sí? Yo estaba algo triste, estaba algo tristón, porque desde cuando yo sabía que tenía que predicar el día de hoy, le estaba a pedir al Señor y decía: Señor, ¿qué quieres que hable de ti? ¿Cómo voy a proclamar tu palabra? ¿De qué voy a hablar, Señor? No sé. Y pasaban los días y no había nada en mi corazón. En eso me puse a ver una película que hablaba del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y ahí me habló el Señor. Ahí me habló el Señor y comprendí, Señor, de verdad que las palabras de San Agustín: cuando te busco fuera, no te encuentro. Pero cuando te busco aquí, dentro de mí, la cosa cambia.
Miren, mis hermanos, la tumba está vacía. Y esto nos anuncia de que al Jesús vivo no hay que buscarle entre los muertos. No hay que buscarle entre los muertos. Por eso ahí Jesús dice: deja que los muertos se entierren a sus muertos. Sí, porque muchos están muertos en vida. Sí. Decía un hermano en una prédica: hay muchos muertos vivientes, y tenía razón. Entonces, miren, mis hermanos, el discípulo predilecto llegó, vio, no entró a la tumba, pero cuando entró y vio la tumba vacía, creyó. ¿Y saben por qué creyó? Porque entendió que a partir de la resurrección a Jesús se le va a encontrar en el corazón del cristiano que cree. Por eso fue que creyó Juan. Cuando entró y vio ahí. Sí, ¿para qué lo vengo a buscar aquí? Si Él está aquí junto a nosotros. Mis hermanos, y así como la tumba está vacía, no puede ser, miren, la tumba vacía no puede ser solamente un argumento de prueba de la resurrección. No, ese no puede ser solamente un argumento de prueba. No solo el porque la tumba está vacía y el porqué de la resurrección, no es así nada más, ¿verdad? Para comprender el por qué esa tumba está vacía, se necesita algo más. Lo que ocurrió en aquel momento sigue ocurriendo el día de hoy. La resurrección no es un hecho comprobable. Sí, yo les decía a los hermanos hace un rato, me puse a leer los 4 evangelios que hablan de la resurrección de Jesús, para ver qué decían los evangelios sobre la resurrección de Jesús, y nadie dice cómo fue. Si han leído, ningún evangelio dice cómo fue. No dicen, bueno, se quitó la piedra y en ese momento vi que se levantó y que la sábana. No, ya todo lo encuentran hecho. Las mujeres llegan y la tumba ya está vacía. El ángel sale y les anuncia, porque buscan entre los muertos al que está vivo. ¿Por qué? Porque la resurrección no es un hecho comprobable, sino un hecho sobrenatural que únicamente puede ser admitido aquí y aquí por medio de la fe. Sí. Solamente se puede admitir en nosotros por medio de la fe. Cuando nosotros cerramos nuestro corazón a la fe, la resurrección pasa automáticamente a ser un hecho histórico, una leyenda. Tenemos que tener fe para comprenderlo. Para un cristiano, un verdadero cristiano, la resurrección es y debe ser el fundamento de la fe. Por eso lo dice San Pablo en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 17 y versículo 14: si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. ¿Sí? Si Él no hubiera resucitado. Y mire, y San Pablo lo dice como 2 o 3 años después de que esto ya había pasado. No lo dijo en el momento. Ya habían pasado unos cuantos años cuando San Pablo dice eso. Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe, vana sería el anuncio, vana sería la proclamación de la palabra, si no tuviéramos fe. En el relato de San Lucas sobre la resurrección, a las mujeres que van ahí al sepulcro, se les aparecen, dice, 2 hombres vestidos así con ropas brillantes, ¿verdad? Y por eso le dice, ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? ¿Verdad? No está aquí, ha resucitado. Pero tú, mi hermano, ¿dónde lo estás buscando?
en la pachanga, en los tragos, con los cuates. ¿Dónde lo estás buscando? Búscalo allí, ahí está, allí junto a ti. Siempre me gusta esa frase. Siempre me gusta esa frase. En una película la aprendí y me gusta esa frase, ¿verdad? Podemos vivir la vida como que sin nada de lo que pasa es un milagro. O la podemos vivir como que si todo lo que pasa en la vida es un milagro. Y esa es la realidad. Cuando Cristo está en nosotros, hasta encontrarnos, el hermano Aroldo, si no mal recuerdo, contaba su testimonio hace unos cuantos días, unas cuantas prédicas atrás, donde encontró un billete. Ese billete era un milagro. No fue una obra de la casualidad, un milagro. Y muchos de nosotros, ¿a quién se va a agachar para recoger esa ficha de A5? ¿Quién? ¿Un centavo para que lo recojo? Pero no se ha puesto a pensar que ese es un milagro. Porque hay muchos que están deseando ese centavo, pero eso lo despreciamos. Mis hermanos, estos personajes que anuncian a las mujeres de que Jesús está vivo, que no hay que buscarlo entre los muertos, así empieza la fe de las mujeres. Y esa fe de las mujeres da un giro distinto, porque ahora ya no se trata de seguir a Jesús y de servirle materialmente, como lo hacemos aquí en la comunidad, ¿verdad? De una manera material, ¿verdad? Ay, le toca que barrer los baños, le toca que trapear los baños, le toca que hacer limpieza a la comunidad. Ahora hay que servirle de una nueva manera. Hay que servirle a través del anuncio de la resurrección, a través del testimonio de que con Cristo hemos resucitado nosotros. Sí, ese es el testimonio de que hemos resucitado junto con Cristo, que nuestra vida ahora es distinta. Les digo esto, mis hermanos, porque no podemos separar las promesas de Jesús y la resurrección. No, ambas van de la mano. La promesa y la resurrección van de la mano. Jesús, antes de pasar por todo este sufrimiento de su pasión y de su muerte, le dio a conocer a los discípulos el amor y sus promesas. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 17, ahí podemos ver, yo no lo voy a leer completo, solo voy parafraseando. Ahí está Jesús delante de sus apóstoles y habla con el Padre, haciendo una oración con Dios, ¿verdad? Y le pide por ellos. Y en su oración dice una verdad muy grande. Y él dice ahí, en ese capítulo 17 de San Juan, que la vida eterna consiste en conocer a Dios, el único Dios verdadero, y a su enviado, a Jesús el Mesías. Quien no conoce a Dios y a Cristo no puede estar anhelando una vida eterna. Por eso es de que, perdonen, yo lo sigo insistiendo, lo seguimos insistiendo aquí en la comunidad. Ya vendrán los anuncios por ahí, pero viene un retiro de señoritas para la próxima semana. Espero que algunas de aquí de la comunidad vayan, ¿verdad? Viene un retiro de jóvenes también más adelante en el mes de junio. Viene un retiro de mujeres también. Viene un retiro de hombres adultos ya en estos días. Por ahí está, ahí se les va a dar los avisos. ¿Por qué? Porque sin conocer a Dios y sin conocer a Cristo y sin tener fe y sin creer en ellos, no hay vida eterna. No la hay. ¿A dónde vamos a ir a buscar? ¿Ah? Por eso Pedro le dice, ¿a dónde iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. En el versículo 9 de este capítulo 17 dice algo muy profundo. Mira lo que decía el Señor antes de morir y antes de resucitar, porque
Físicamente ya no lo íbamos a tener, ¿verdad? Teníamos que consultarle, teníamos que estar con Él a través de la oración y a través de su palabra. Pero ahí le dice a Dios: ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has confiado, pues son tuyos. Hermanos, nosotros le pertenecemos a Dios. Por eso es que Jesús está rogando a Dios por nosotros. Dice: todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. En ellos se revela mi gloria. Mira, hermano, tu testimonio es darle la gloria a Dios. Tu testimonio es decir que Cristo vive. Sí, ahí está, mis hermanos. Ahí también dice: Padre Santo, dice Jesús, cuida en tu nombre a los que me diste, para que sean uno como nosotros somos uno. Tenemos que estar unidos. En otra palabra, en otra porción de la palabra dice que debemos de estar unidos a la vid. Entonces, estar unidos a Él. Si no estamos unidos a Él, estamos fritos, como las papas del mercado. Sí. Parafraseando este capítulo, ahí también vemos que Jesús nos ha comunicado, dice la palabra de Dios, que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Pero nosotros nos hemos confundido. Nosotros nos hemos confundido. Ay, es que el mundo es feliz y estoy en el mundo. Dios me dejó en este mundo. Sí, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Por lo tanto, ya no tenemos que estar, ¿cómo le diría yo? Ahí amamantando cosas que no son reales. Y echarme un cafecito con un amigo no tiene nada que ver. Pero cuando ese cafecito me quita la atención de Dios, o me quita el servicio a Dios, o me quita el ir a la comunidad, o me quita el ir a la iglesia, entonces ese amigo, ese cafecito ya no valió la pena, porque me está apartando de Dios. Dice ahí, Cristo le pide a Dios que nos libre del maligno. Pide nuestra consagración a la verdad, que es su palabra. Quizá su palabra. Que nos consagremos a la verdad, que es su palabra. Y ahí mismo, al mismo tiempo, pide también por los que más adelante han de creer. O sea, mire, el Señor todo lo tiene preparado. Por aquellos a los que tenemos que ir a dar testimonio, aquellos que tenemos que ir a convencer de que Cristo vive, también está pidiendo por ellos por anticipado. Aquellos que han de creer por medio de su palabra. Y sigue insistiendo en que seamos uno con ellos, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, Cristo está pidiéndole a Dios, ¿verdad?, para que estemos con Él en su gloria y que su amor permanezca en nosotros. Para terminar, mis hermanos, Jesús ya conocía la debilidad de sus discípulos. ¿Sí? La conocía. Él sabía quién lo iba a traicionar. Sabía que Pedro lo negaría, ¿sí? Por eso le dice: lo que tienes que hacer, pronto, le dice a Judas. Y a Pedro le dice: hoy mismo, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. El Señor ya lo sabía. Sabía que las ovejas se iban a dispersar en ese momento difícil. Pero también sabía que esto iba a pasar no por malicia, sino por la debilidad humana. Somos débiles. Por eso, mis hermanos, es en medio de la oración que nosotros tenemos que pedir esa fortaleza para no caer en tentación. Por eso es que Jesús lo que quiere es que el gozo, que la alegría sea una característica permanente en nosotros, que hemos sido confiados por Él ante el Padre. Una alegría y un gozo, de verdad. Hermanos, la palabra de Dios está escrita y esa es la verdad.
sobre todas las cosas, quienes rehusamos a la palabra, quienes rehusamos a la verdad, quienes rehusamos a Cristo, hermanos, no vamos a ser uno más de Él. Esa es la cerrada. Porque para ser uno más de Cristo, así como lo pidió Él al Padre, nosotros tenemos que ser uno de primero con Cristo. Y para ello tenemos que tener ese encuentro personal con Jesús. Aferrarnos a su palabra, cumplir su palabra. Sí. No tengamos miedo, mis hermanos. No tengamos miedo. ¿Qué será lo que va a pasar ahí en ese momento? ¿Qué será si yo voy a un retiro? ¿Qué será si qué va a ser de mi vida si voy a tener un encuentro personal con el Señor? Mi vida va a cambiar. Así de sencillo. Pero si nunca tengo ese encuentro personal con Él, créanme, mis hermanos, que voy a seguir en el mundial. Pero no allá en México, Canadá y Estados Unidos, no. Voy a seguir en este mundo de perdición, donde fácilmente me lavan el cerebro y caigo en las garras del enemigo. Así que, mis hermanos, hoy vamos a pedirle al Señor, le vamos a pedir al Señor para que sea Él el que, a través de su amor, de su palabra, que esta resurrección, que eso que tuvo que pasar, la pasión, la muerte, que eso que tuvo que pasar ahí en esa flagelación, no haya sido por gusto, de verdad, que haya valido la pena. Mi hermano, ¿sabes qué valor tú tienes? ¿Sabes cuánto vale tu vida? ¿Sabes qué vale tu vida? Vale la sangre de Cristo, esa sangre derramada. Antes de ser crucificado, la había derramado y la sigue derramando en esa cruz, ¿verdad? Pongámonos de pie, vamos a pedirle al Señor, mis hermanos. Pidámosle al Señor para que verdaderamente podamos vivir este tiempo pascual, ¿verdad? Esta cincuentena pascual, 50 días, para encontrarnos con otra promesa del Señor, con el Espíritu Santo. Sí, 23 de mayo, invitados, vigilia pascual, aquí la vigilia de Pentecostés, ¿verdad? Aquí en la comunidad, para que el Señor nos prepare. Oremos. Amado Señor Dios Todopoderoso, mi Jesús resucitado, mi Jesús que estás vivo, gracias, gracias Jesús. Gracias por todo lo que tú tuviste que vivir por cada uno de nosotros. Gracias. Gracias, Papá Dios. Te tocó que desprenderte de lo que más querías. Te tocó que dar en sufrimiento a Jesús. Y aunque Jesús mismo, tu Hijo, en el último momento quizás te hizo un reclamo y te dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Nunca lo abandonaste, porque días después lo sacaste de esa tumba. Gracias, Señor, porque a través del derramamiento de tu sangre, a través de tu muerte, venciste al pecado. Nos has hecho libres, Señor. Libres una vez más, Señor. Con ese sufrimiento, ese dolor y esa sangre, nos diste la libertad porque venciste al pecado. Gracias, Dios, porque Cristo, tu Hijo, resucitó. Y con esa resucitación, Señor, venciste a la muerte. Ya no estamos tirados a morir para siempre. Señor, nos abriste las puertas del cielo para ser salvos, para poder tener ese encuentro con Cristo y poder llegar a esa vida eterna, una vida en abundancia. Gracias, Señor.
Gracias, porque todo eso lo pudiste hacer por amor. Tú lo hiciste porque nos amas a cada uno de nosotros por nombre y apellido. Tú conoces nuestro corazón, tú conoces nuestra debilidad humana y aún así nos amas, aún así nos llamas, aún así quieres que estemos junto a ti. Gracias, mi Jesús, por ese momento, por ese triduo pascual. Gracias, porque pudimos sentir en nuestro corazón ese sufrimiento, porque pudimos quedarnos tristes, porque te vimos en esa tumba cuando te depositaron ahí, Señor. Pero nuestra alegría y nuestro gozo vino al ver que esa tumba estaba vacía y que tú volvías para darnos vida en abundancia y para abrirnos esas puertas de la salvación. Gracias, mi Jesús. Gracias. Gracias por ese sacrificio de amor. Te amamos, te bendecimos, te glorificamos. Bendito seas hoy, mañana y siempre. Amén.